A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy hemos invitado a el licenciado Guillermo Ordóñez Gutiérrez. ¿Quién es el licenciado Guillermo Ordóñez Gutiérrez? Es un magíster en gestión de la tecnología educativa y es presidente de SUTEP. ¿Y qué es SUTEP Valle? Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Empecemos por saludarlo y decirle bienvenido a su programa Entre la Verdad y la Amistad, licenciado Guillermo Ordóñez Gutiérrez. Gracias por la invitación, Humberto. Pues estamos aquí para conocer cómo están inicialmente o cómo empezó esta nueva administración del Valle del Cauca con Clara Luz y la nueva administración de Jorge Iván Ospina en la alcaldía de la capital del Valle en relación con SUTEP. ¿Cómo van hasta el momento en estos ya para casi 3 meses de administración de los nuevos gobernantes? Pues hasta ahora ha habido entendimiento. Nosotros siempre procuramos llegar a acuerdos, concertar con los gobiernos, entonces hasta ahora con Clara Luz y con Jorge Iván y con otras administraciones municipales en el Valle del Cauca ha habido un principio de entendimiento. Esperemos que esa línea se mantenga. A ver, podemos conocer el pliego de peticiones que le hicieron, empezando por la gobernación. El pliego de peticiones que nosotros presentamos tiene que ver con unos puntos muy importantes. Tiene que ver con la infraestructura, con la alimentación escolar, con el transporte escolar, con la apropiación de elementos para que haya una buena proceso de enseñanza-aprendizaje y también algunas reivindicaciones nuestras. A ver, en el aspecto de lo que tanto se promueve cuando llega el momento del paro nacional, ¿cómo está integrado ese Comité Nacional del Paro? El Comité Nacional del Paro está integrado por asociaciones populares, campesinas, sindicales, obreras. Eso es lo que conforma el Comité Nacional de Paro. Y ese Comité Nacional de Paro pues traza unos lineamientos que todas las organizaciones sindicales y obreras y las centrales obreras estamos acatando y vamos en ese mismo lineamiento. A ver, está programado para este 25 de marzo el paro. ¿Cómo va esa organización del paro? Va muy bien, va a ser masiva. El gobierno de Duque y en general el Estado colombiano debe entender que el pueblo es primero y que debe atender sus solicitudes. A ver, en este aspecto, pues el presidente Iván Duque en las encuestas se ha ganado un desprestigio muy grande. ¿Los ha escuchado el presidente Iván Duque? Pues él se ha sentado a escuchar las peticiones de las centrales obreras y del Comité Nacional de Paro, pero no hace nada, no soluciona, no negocia, simplemente se sienta con sus ministros a escuchar, pero no hay una acción que conduzca a que esas peticiones se cumplan, se concerten. Realmente ese es un gobierno muy pusilánime, digámoslo así. Es un gobierno que una inacción permanente, constante, y ahí son los índices de popularidad que sigue subiendo sin popularidad porque es un gobierno que no hace realmente nada. A ver, el paro del 25 pues debe tener una motivación. ¿Cuáles son las exigencias que hacen con ese paro del 25? El paro del 25 tiene unas exigencias motivadas en la presentación del documento que hicieron
que hizo el comando de paro sobre unas exigencias. En el caso de educación, no aceptamos el holding financiero. ¿Qué es el holding financiero? Ha cogido todas unas ciertas entidades del Estado, las ha metido en una bolsa. El holding tiene el objetivo de a futuro subastar estas empresas y asimismo privatizarlas. Nuestro Fondo Prestacional del Magisterio FOMAC, Fiduprevisora, está en ese holding. Nosotros no vamos a aceptar que nuestro fondo se privatice. Otra de las razones es la modificación de la estructura del SGP, del situado, de lo que el gobierno gira a través de nuestros impuestos a educación, salud y saneamiento básico. Son insuficientes los recursos. Nosotros necesitamos, como se acordó con FECODE, una modificación estructural, es decir, en la Constitución volver a lo que teníamos antes como mínimo para que haya una verdadera financiación del Estado. Recordemos que estamos hablando de la educación del pueblo, de los niños, niñas y adolescentes más pobres. A ver, Guillermo, hay una situación que pues los colombianos entendemos. Cuando se anuncia un paro de educadores o un paro de transportadores, pues la crisis se siente más fuerte. ¿Cómo están motivando ustedes a los colombianos para que participen el 25 en ese paro? Haciéndoles ver, en el caso de educación, haciéndoles ver cuál ha sido la desfinanciación de la educación que ha provocado que los colegios estén cayendo y el Estado no haga nada. Que la alimentación escolar y el transporte escolar que se derivaron de la Constitución del 91 estén en pésimas condiciones, estén en manos de la corrupción y realmente no satisfaga a los estudiantes. Que el problema de la calidad educativa es multifactorial. El Estado debe invertir y debe tener los recursos necesarios para que se dé esa calidad educativa. Los maestros estamos haciendo lo que nos corresponde, nos estamos capacitando, estamos llegando a maestrías, a doctorados, estamos innovando, pero si en un ambiente escolar no hay las suficientes herramientas para lograr esa innovación, la calidad educativa por parte del gobierno se convierte en un cuento. A ver, ¿a qué llaman ustedes tener fundamentos para mejorar? Porque una de las quejas es, bueno, pero es que los profesores también tienen que capacitarse. ¿Cómo están motivando esto ustedes para la capacitación, para mejorar el nivel educativo? A pesar de que los decretos 2277 y 1278 habla de la financiación del Estado para la capacitación docente, esto realmente no se cumple. En muchas ocasiones, en el 99% de las veces no se cumple, pero sin embargo los maestros de nuestro bolsillo, de nuestro precario salario, sacamos los recursos para capacitarnos, hacer especializaciones, maestrías, doctorados, seminarios, en fin, un sinnúmero de cosas, porque nosotros somos conscientes que la preparación de nosotros también depende de esa calidad educativa. Pero cuando hay una mano de deficiencias alrededor nuestros, salones cayéndose, sin material pedagógico, es muy difícil. Sin internet, que es tan importante en este momento. A ver, se ha filtrado, Guillermo, que podría existir un paro nacional indefinido por parte del magisterio. ¿Existe esa posibilidad de un paro indefinido que sería gravísimo para este sector de nuestra población, como es la educación de los jóvenes, la educación en términos generales? No tanto es un paro indefinido del magisterio, que se puede dar también, sino es un paro nacional indefinido de todos los sectores que confluyen en el comando de paro nacional. Y ahí estamos los maestros. Si el gobierno Duque no atiende las peticiones que estamos haciendo, no se sienta realmente a negociar, vamos a desembocar en un paro nacional indefinido todas las organizaciones sociales, campesinas, obreras y sindicales. Eso significaría periodísticamente casi que la caída, diría yo, de Iván Duque, pero con lo que estamos viendo, con lo que está de moda ahora, con lo del ñeñe, que se ha ganado tantos memes y todas estas cosas,
pues sería demasiado grave con lo que usted acaba de manifestar de un paro en términos generales, no solamente del magisterio. Así es que a nosotros no nos interesa tumbar este gobierno, no nos interesa, eso no está en la mente de nosotros. Lo que nosotros queremos es que haya un real diálogo social. Es que el que manda es el pueblo debe recibir debe recibir soluciones a sus problemas. El gobierno es una representación del pueblo. Y como vemos los índices de impopularidad de Iván Duque, que ya rondan más del 70%, debería entrar a reflexionar y debería propiciar un diálogo serio que desemboque en unas soluciones. Si él no lo hace, a nosotros los colombianos de a pie no nos queda más remedio que ir al paro, porque hemos visto que estos gobiernos en Colombia solamente funcionan con eso, cuando debería haber otras alternativas reales de solución, un diálogo permanente, sincero y que dé frutos. A ver, licenciado Guillermo Ordóñez Gutiérrez, periodísticamente tengo que hacerle la pregunta y obviamente que usted lo manifieste. ¿Usted ha sido amenazado antes de pertenecer a SUTEP, estando en SUTEP o después de SUTEP? ¿Cómo es su caso? Bueno, yo siempre he sido un defensor de los derechos de los demás. Desde la universidad, cuando defendía los derechos de mis compañeros en la Santiago de Cali, pues recibí amenazas. Esas fueron las primeras amenazas que se dieron. Posteriormente, en mi labor como sindical, mi labor como dirigente sindical, cuando estaba en la directiva de Jumbo, pues también recibimos amenazas de las gaitanistas, de las autodefensas gaitanistas. Ahora que estamos en SUTEP departamental, pues las amenazas llegan en concreto y llegan en abstracto, llegan, por ejemplo, mencionando los directivos de SUTEP y otras organizaciones. Entonces las amenazas han sido constantes, pero uno es claro, en Colombia ser defensor de los derechos, ser sindicalista, es una profesión de alto riesgo. Y si uno está metido en esto, uno sabe que eso va a venir. Y ni más faltaba, no vamos a salir corriendo, vamos a seguir defendiendo los intereses del pueblo, porque eso es lo que nos motiva. Y las amenazas pues vendrán y se irán, pero la lucha sigue firme. Pero hay una situación delicada que me toca tocar, obviamente, por lo que estamos viviendo en Colombia, o por lo menos lo que se informa, que están asesinando los líderes, y para mí un presidente de un sindicato pues es un líder, y más en representación de los educadores. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene respaldo del gobierno respecto a tener una escolta, tener a alguien que le garantice su vida? No, desde luego que no. El gobierno se hace el de las orejas sordas, porque no, en este momento nosotros no contamos con ningún esquema de seguridad. A pesar de que nosotros representamos al sindicato más grande del suroccidente colombiano y el tercero más grande en el sector educativo del país, no tenemos ningún tipo de ayuda por parte del Estado para nuestra seguridad. Ni siquiera ninguno de mis compañeros, nosotros en nuestra directiva, que somos 13, estamos en este momento 6 amenazados y no ha habido ninguna medida efectiva de protección. A propósito, ¿conoce usted las cifras de docentes amenazados en el departamento? Desde que nosotros nos asumimos nuestro cargo hace año y 3 meses, tenemos 39 docentes amenazados, con unas amenazas bastante graves que inclusive se han exiliado. El caso de un compañero de Jumbo, Carlos Escobar, le tocó salir sin protocolo y sin nada de Jumbo, le tocó salir a España a refugiarse. Edilberto Zapata de Sermanuevo, le dejaron un poco más de tiempo para hacer sus diligencias, pero su familia también está exiliada. Este es un gobierno, este es un país donde el respeto a la vida se ha perdido mucho, y la contradicción genera
no los escenarios de debate que debería generar, sino que genera escenarios de violencia. A ver, habiendo sido este servidor concejal en el municipio de Yumbo, sabemos que es un municipio que se ha caracterizado, pues no solamente por amenazar, sino por asesinar. Cuando estuve de concejal se hablaba que la coalición del consejo ya estaba armada, era en el cementerio. Esa situación, ¿por qué podemos identificar ese municipio respecto a esa situación de acabar con un líder que se destaque o un concejal que se destaque? ¿Qué conoce usted, Guillermo? Pues no solamente en Yumbo, en otras partes también tenemos muchos fenómenos de violencia, norte del valle, en el occidente del valle también. Yumbo es un lugar muy estratégico, Yumbo es un lugar de mucha importancia económica, Yumbo es la capital industrial del Valle del Cauca. Entonces confluyen muchos intereses. Cuando viene una persona y pues defiende los intereses de los trabajadores, pues eso a veces riñe con ciertos empresarios que no les gusta esta situación y puede provenir de ese lado pues amenazas. Nosotros en la negociación que tuvimos el año 2018, tuvimos un fenómeno de amenazas, pero eso hay que saberlo capotear porque si uno tuviera miedo no debe estar en la defensa de los derechos, porque vuelvo y repito, en Colombia ser líder sindical, obrero, campesino es de alto riesgo. O sea que aplican ustedes lo que en algún momento se conoció en la ciudad de Cali, especialmente con el periodista Henry Holguín, el que tenga miedo que se compre un perro, entonces. Sí, así es. El que tenga miedo que no esté en estos avatares, porque uno sabe que las amenazas llegarán. Entonces, si tiene usted miedo, no se meta en esto. Y los violentos deben entender algo, y es que así caiga un líder, habrán otros que lo reemplacen. Entonces, el acabar físicamente con alguien, al final de cuentas no les va a representar nada, porque habrán otros compañeros de lucha que nos reemplazarán. A ver, ¿conoce usted cuáles son las razones por las que amenazan a los maestros realmente? Los maestros los amenazan por su vida, por su labor social, por su labor comunitaria, porque al estar en contacto con las comunidades, pues los maestros son catalizadores de la escucha de los problemas y son en cierta medida facilitadores para que el pueblo tome conciencia de sus derechos y haga defender sus derechos. Y eso es lo que muchas veces un Estado violento no le gusta que su gente esté estructurada y reclame por sus derechos. A ver, usted como presidente de SUTEP, ¿podría manifestar públicamente de dónde vienen las amenazas? Usted ha dicho, pues hay muchos intereses en esto de la educación. ¿Allí se podría concluir algo de dónde vienen esas amenazas? Las amenazas a veces tienen nombre, muchas veces son no se puede identificar quién las hace, pero en otras ocasiones sí se identifican autodefensas gaitanistas, águilas negras, lo mal llamado limpieza social que dicen ellos, pero a veces en otras ocasiones se agazapan y no podemos identificar plenamente quién es el autor de las amenazas, cuando por ejemplo debajo de una puerta meten un papel en contra del maestro, etcétera. Esos son los actores que nos amenazan. Algunos se identifican, pero otros no. Pero, ¿qué logran con estas amenazas? ¿O qué piensan que lograrían con esas amenazas? Que ustedes se retracten, se echen para atrás, que obviamente como tienen una injerencia en el estudiantado, entonces esto les preocupa a algunos empresarios o en términos generales, a quienes les interesa que los maestros entonces se retracten o no motiven a un paro.
al conglomerado de personas violentas en este país, a esas las personas que les disgusta que un pueblo sea educado y que a través de esa educación pueda exigir sus derechos, que conozca la ley, es decir, esos actores armados en el país que a veces no podemos identificar plenamente son los que les molesta que el educador haga esa labor. ¿Qué buscan? Pues amedrentarnos. ¿Qué consiguen? Pues en algunas ocasiones lo conseguirán, en muchas otras no consiguen su propósito. Porque yo vuelvo y repito, esta es una lucha por el pueblo, esta es una lucha para que al pueblo se le escuche y se legisle en favor del pueblo, no en contra de él, como ha venido pasando en este país durante muchísimos años. A ver, estando ustedes anunciando que hay maestros que están amenazados claramente, el gobierno les ha brindado, ya más o menos usted lo ha comentado, pero el gobierno les ha brindado, les ha dicho sí, les vamos a colocar una seguridad, porque esta amenaza, de verdad, esta seria denuncia se ha hecho y entonces le vamos a dar protección. Generalmente hay un protocolo, pero ese protocolo de la OMP, generalmente en el 98% de los casos, sus estudios salen ordinarios. Y hay casos muy emblemáticos de compañeros que no podía precisar el nombre ahora, pero que han tenido amenazas, han salido riesgo ordinario, han regresado a los sitios donde están y los han asesinado. Es como una cortina de humo los estudios de riesgos de la UNP, porque en su mayoría salen ordinarios, como para dar a entender al mundo que aquí no pasa nada, cuando aquí hay mucha violencia, ¿ya? Cuando aquí no se respeta la vida. A ver, ¿ustedes se sienten que ha existido el cumplimiento a los acuerdos SECODE? No, el gobierno ha venido incumpliendo los acuerdos. Por ejemplo, el decreto 3020 que habla de relaciones técnicas entre estudiante y docente, es decir, el número mínimo que dicen ellos que debe haber en el aula de clases para que esté un maestro ahí, que por cierto es muy alto en Colombia, en Colombia son 32 y generalmente llegan a 50, en países desarrollados donde la educación ha mejorado su calidad, son 15, son 17 estudiantes. Eso, unido al factor demográfico en Colombia que ha bajado bastante, realizamos un acuerdo con el gobierno para modificar esa 3020 y bajar la relación técnica. No ha sido posible. Hasta el sol de hoy no hemos podido lograr la reforma constitucional para que haya una mejor financiación del Estado y se puedan cubrir todo lo que tenga que ver con los costos educativos. No ha sido posible. Venimos de déficit en déficit en educación, lo que, como ya dije, tiene que ver con la infraestructura. Los colegios se caen, no hay cómo repararlos, no hay material didáctico adecuado, no hay conectividad en las instituciones. Entonces, son una serie de cosas que el Estado no hace, a pesar de que las acuerda, no las lleva a buen término. Estamos hablando también de un estatuto único, porque nosotros consideramos que esa división que creó el gobierno entre un estatuto y otro no debería ser. Todos tenemos la misma función, por lo tanto todos deberíamos estar regidos a un nuevo estatuto que no es el 1278, porque el 1278 quitó muchas conquistas que teníamos los maestros, y necesitamos que el Estado se siente realmente a hablar de un estatuto que integre a todos los maestros. A ver, ¿y qué directivos o qué pasó que se dejaron quitar lo que ya tenían? Es que el gobierno incumple lo pactado, es decir, y por eso muy a menudo nosotros salimos a las marchas, a las protestas, para presionar. En algunos momentos hemos logrado revertir estos procesos, pero en otros ha sido muy difícil lograrlos revertir. Pero estamos en la lucha, es decir, nosotros más que reivindicaciones buscamos es una justicia social para el trabajador. Y en el caso del maestro, con salario de
y pico un profesional, no es justo, no es acorde con todos los años de estudio que ha tenido, y tampoco es acorde con la función social que cumple al formar al pueblo colombiano. A ver, Guillermo, toquemos el tema salud. No solamente para los maestros, sino pues, debo tocar el tema hoy con el llamado, ¿cómo es? COVID, que no es compra de votos de Iván Duque, no. COVID es, como les han llamado, de esto que está llegando y que ya llegó a nuestro país. Pues los maestros, obviamente, en el aspecto de salud deben tener un cubrimiento que nos lo va a explicar Guillermo, si lo tienen, no lo tienen, si es insuficiente. Pero también mostrar la otra faceta, que es lo que le complementaré después de su respuesta respecto a los maestros, lo que viene para nuestro país con respecto a la educación. Es que en un colegio se reúnen, o en un salón, se reúnen varios alumnos y el profesor, y cómo se va a manejar esa situación con respecto a la educación. Además, esto del coronavirus va a permitir o a facilitar, diría yo, el paro del 25 de marzo. Son inquietudes periodísticas, obviamente, pero empecemos porque Guillermo nos cuente cómo se maneja por parte del gobierno el derecho que tienen los profesores para su salud. Primero quiero decir una frase: gracias, señor Uribe, por la ley 100. La ley 100 llevó al traste con la salud en Colombia. Las EPS y las IPS cumplen una pésima labor en salud. Y a pesar de que nosotros no somos ley 100, somos ley 91, nuestro servicio también es pésimo. Tenemos unos operadores que no cumplen con lo pactado, con los términos de referencia, y nosotros estamos también protestando y protestaremos muchas veces más porque haya un verdadero servicio de salud para los maestros. Y que tenemos hoy es realmente malo, y a pesar de que nosotros pagamos por este servicio de salud, y sin embargo no vemos los beneficios reales de él. Tenemos operadores de salud en casi todo el país que incumplen con estos términos de referencia. Entonces la pregunta es, ¿para qué se licita? ¿Para qué hay unos términos de referencia si realmente estos operadores no los cumplen? Y cuando nosotros logramos que haya multas para estos operadores, estos con su pool de abogados revierten estas decisiones. Entonces a veces no entendemos tampoco a la superintendencia de que impone una multa, y si impone una multa es porque hay argumentos de ley para hacerlo, pero después de que hay un proceso con abogados de estas empresas, entonces se revierte la multa. ¿Qué pasa ahí? A ver, Guillermo Ordóñez Gutiérrez, presidente de SUTEP, en este momento puedo decirle, ustedes hablan de salarios bajos, hablan que no tienen prestación de la salud realmente buena, y termino diciéndole, entonces, ¿y las prestaciones sociales cómo están? También con un incumplimiento permanente y total de parte del Estado. Tenemos entes territoriales ahora de que, a pesar de que la ley habla de que no se puede frenar el que usted, bajo la ley, bajo los principios de ley, solicite sus anticipos de cesantía, tenemos entidades territoriales que tienen cerradas estas ventanillas donde se radican esos documentos. Tenemos problemas, por ejemplo, en municipios donde existía unos docentes territoriales con que se les reconozca la pensión con su tabla territorial, a pesar de ser un derecho laboral. Tenemos problemas con unas primas que en su momento los entes territoriales crearon ante los bajos salarios de los maestros, crearon unas primas que se llaman territoriales, y hasta el momento también el gobierno incumple con el pago de estas primas territoriales. A ver, respecto a lo que comentamos de la situación que se vive con el coronavirus o el COVID, ¿qué manejo ha ordenado el SUTEP
para esta situación? Claro, nosotros no somos los nominadores. El nominador es el que debe sacar una directriz en torno a esto. Ya el ministerio sacó una directriz en torno al manejo del COVID-19, en el cual se dice que el maestro que tenga algún síntoma de gripe, inmediatamente debe acudir a la EPS y se le incapacitará. Entonces, el manejo de esto es responsabilidad del gobierno, porque nosotros no podemos faltar a nuestro empleo, porque faltar a nuestro empleo implica abandono de cargo, y entonces no sacan. Claro. Ahí sí lo judicializan. Claro. Ahí sí le aplican Ahí la sí norma. nos aplican la norma y nos aplican abandono de cargo. Pero entonces el gobierno ya sacó un protocolo del ministerio en el cual se habla de esto. Pero si esto sigue expandiéndose, porque es que a pesar de eso, por ejemplo, el paciente de Buga se logró trascender que él venía con síntomas y sin embargo en el aeropuerto de Alfonso Bonilla lo dejaron pasar. Entonces nosotros necesitamos que este gobierno también ajuste esos protocolos y los haga estrictos, porque de lo contrario vamos a tener que suspender clases porque esto se podría extender. Pero ¿podría el SUTEP determinar esa situación de decir, por el avance o por lo que ha venido sucediendo con el COVID-19, y usted me lo recuerda completando con el COVID-19, pues lo que jocosamente, pues los colombianos somos así, nos inventamos los memes estos o la tomadera del pelo, y entonces se dice que COVID quiere decir compra votos Iván Duque 2019. Pero eso es la parte de los colombianos que generamos risa en lugar de afrontar realmente los problemas. Entonces, esta situación el SUTEP podría determinar en un momento, por el avance de la pandemia, que no se asista a clases. No, nosotros no somos nominadores. Ajá. Nosotros lo que hacemos es, a través de FECODE, presionar al gobierno para que dé esa indicación. Nosotros por sí solos no podemos decirle a los maestros no vayan a su trabajo, porque todas las implicaciones que tiene eso. Pero sí presionar, como lo estamos haciendo a través de nuestra federación, para que el gobierno tome las medidas y eventualmente plantee la suspensión de clases. A ver, en todo esto podemos resumir que para los maestros el gobierno desde tiempo atrás tiene unas deudas laborales con los maestros. Sí, claro, eso es lo que hablábamos de prestaciones. Hay unas deudas laborales con los maestros que no se resuelven. Las primas territoriales, hay entes territoriales como en el Valle del Cauca que deben zonas de difícil acceso, que deben unos retroactivos de salario y que todavía no se resuelven. Entonces, en ese proceso estamos, nosotros seguimos presionando a los entes certificados correspondientes para que haya ese pago. Tenemos deudas de hace 10 años. Por eso, y estando por norma, por ley, por llámele acuerdo, ordenanza o ley o constitución, esta situación, ¿por qué sucede esto, Guillermo? Porque el gobierno es indolente, el gobierno acondiciona las leyes y habla de las leyes a su favor, no como deben ser. Muchas de estas primas territoriales se dieron bajo la Constitución del 86, de 1886, en donde eran legales y son derechos adquiridos. Cuando ya viene la Constitución del 91, donde ya hay unos parámetros para fijar ciertos emolumentos, no es aplicable, porque es que venían de tiempo atrás en una Constitución que sí lo permitía. Entonces lo que el gobierno debe hacer es cancelar esto y acudir a los órganos judiciales si quiere, a demandarlas, a hacer lo que tenga que hacer, pero mientras un órgano competente judicial las declare ilegales, el Estado debe cancelarlas, porque hay una presunción de legalidad y unos derechos adquiridos.
Debo entender que el gobierno se especializa en un momento en el incumplimiento a los acuerdos llegados. Sí, claro, es obvio. Nosotros, FECODE firma bajo el decreto 160 compromisos con el Estado y muchos de esos compromisos no se cumplen. Vuelvo y repito, tenemos problemas con la infraestructura, tenemos problemas con el transporte escolar, tenemos problemas con la financiación del PAE, del Plan de Alimentación Escolar, que son fundamentales para un adecuado estar del estudiante y que se enfoque única y exclusivamente en aprender para mejorar esa calidad educativa que el Estado no propicia, no es claro en dar los elementos para que esto se dé. A ver, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez dio unas declaraciones o hizo unas afirmaciones. ¿Cuál es la posición de usted con respecto a esas declaraciones? Yo le pregunto, yo si lo tuviera al frente le preguntaría, ¿él sabe quién fue Lev Vygotsky, Paulo Freire, Estanislao Zuleta, Jean Piaget? ¿Él sabe quiénes fueron? ¿Él sabe qué es currículo y qué es pedagogía? El señor es muy sesgado. Él ha ido a sitios en La Guajira, en el Chocó, en los resguardos indígenas, ha ido a ver las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sabe algo de educación? Yo pienso que el señor se dedica a su fútbol y medianamente sabrá algo de fútbol, porque yo realmente no lo escucho, porque hay otros comentaristas deportivos que me parecen con mejor sapiencia en lo futbolístico, pero el señor busca como ha perdido tanta audiencia, busca desesperadamente y afanosamente buscar audiencia. Dedíquese a su Antena 2, señor Carlos Antonio Vélez, y dedíquese a recuperar la audiencia que usted ha perdido y no la busquen los maestros. ¿Y por qué cree usted que un comentarista deportivo se meta con problemas o con temas que no le corresponden? Por eso, es que llama la atención. Yo pienso que es por su audiencia, como es tan baja la audiencia de sus programas actualmente, ya no se le escucha, la gente no lo escucha, entonces busca desesperada y afanosamente hablar de unos temas nacionales de los cuales desconoce y de los cuales evidenció una ignorancia total. Ya la federación le contestó. A ver, si ya le contestaron, pues bueno, ya el señor Carlos Antonio me imagino que promocionará e invitará adicionalmente a tener esta controversia para lo que usted ha afirmado. Pienso yo que si el objetivo es lograr sintonía, pues ustedes se van a encargar de promocionarle lo que él ha afirmado. Pero bueno, cada quien piensa a su manera. Yo lo hago simplemente un análisis rápido de lo que sucede con Carlos Antonio Vélez en los temas que se metió de criticar a los maestros o de presentar situaciones que él, como periodista deportivo, no sé qué tiene que ver. De pronto, si le están dando educación deportiva a los alumnos o no, sería una inquietud de pronto de él como periodista deportivo. Es mi análisis y mi pensamiento. Aquí estamos haciendo simplemente una entrevista al presidente de SUTEP del Valle del Cauca y él ha dado su concepto. Ahora, ustedes para el paro del 25 de marzo, Guillermo, mandan mensaje con los alumnos están enterados obviamente de ese paro, o ustedes no lo motivan directamente con el alumnado, sino aquí con los medios de comunicación o con la forma que está de moda hoy en día, que son las redes sociales. Nosotros, por respeto a la comunidad educativa, cada vez que vamos a realizar una actividad en la cual implique parar, reunimos a la comunidad educativa y les explicamos nuestras razones del porqué de la medida. Aquí hay algo muy claro, y es que nosotros luchamos por la educación de los muchachos y de las muchachas. Eso es lo que estamos haciendo. Y les explicamos a la comunidad educativa el porqué de las decisiones, porque la educación pública debe prevalecer. Si no hay
educación pública, vamos a modelos como el de Chile, que son tan costosa la educación, porque no hay una educación estatal, que el que tiene realmente plata es el que puede estudiar. Nosotros no, nosotros decimos que la educación debe ser masiva, de calidad, pero masiva. Debe ser para todo ciudadano colombiano, y eso es lo que estamos defendiendo. Me preocupa la palabra, pero esto es simplemente por el estilo colombiano. Masiva, pero ¿usted está pidiendo masiva? No, no, es amplia, es una mesa amplia, una mesa donde quepamos muchos. Eso es lo que pasa con los colombianos, hasta uno se impregna de esto, de el humor que tiene el colombiano para tomar las cosas, y entonces estamos hablando de masiva o en cantidad, y entonces nos sale a la mente de una vez lo que nos afecta en el hecho de que cada vez suben más el IVA y no vemos en dónde se invierte en obras, es la realidad, y menos cuando existe la parte educativa en donde los profesores, en el caso de Guillermo, que se queja como dirigente, obviamente, Guillermo Ordóñez Gutiérrez, de los incumplimientos con los acuerdos que se hacen con FECODE y el gobierno nacional, el incumplimiento del gobierno hacia la educación. Y esto pues obviamente afecta a ese gran conglomerado. ¿Quedan satisfechas las familias o el conglomerado que ustedes reúnen para decirles, nos vamos a ir a paro este 25, por ejemplo, por estas y estas razones? ¿O todavía existen familiares que obviamente se molestan porque dicen, pero yo ¿cómo hago si yo matriculo a mi hijo y ustedes se van a paro? ¿Cómo manejan esa situación ustedes con aquellos padres que se molestan obviamente porque ustedes no dicten las clases los días que están en paro? Es con el convencimiento, con el conocimiento, con hacerle ver la realidad, con cifras, sentándole y decirle, padre de familia, mire lo que está pasando realmente en este país. Y es con el convencimiento que uno llega a las comunidades educativas a decirles, nosotros hacemos nuestra labor. Si hay algunos que son realmente poquitos los que en un momento dado no perciben lo que está pasando en este país, la inmensa mayoría sí lo hace. Y con el padre de familia con el que está inconforme, pues se le hace la labor, pero hasta ahí llegamos nosotros. Pero las actividades las vamos a realizar porque estamos defendiendo la educación del pueblo. Finalmente, Guillermo, yo le permito a través de las cámaras, de los micrófonos de Supernoticias y de el canal Cali TV en el programa Entre la Verdad y la Amistad, que usted haga la invitación para la población en términos generales que participen este 25 de marzo en el paro de los maestros. Colombianos, nosotros estamos luchando es por la justicia social, nosotros estamos luchando es por la reivindicación de sus derechos, nosotros estamos luchando es porque en este país no se siga legislando para la plutocracia o los más ricos de este país, sino que se legisle para el pueblo. Nosotros no aceptamos más impuestos, más carga impositiva, sin resultados. Nosotros no aceptamos que esa plata no se vea qué se hace. Nosotros no aceptamos que haya un desfinanciamiento para la educación pública. Nosotros no aceptamos que se siga estigmatizando las marchas pacíficas, que es lo que hacemos nosotros, se siga estigmatizando y se siga empleando la fuerza pública en forma indiscriminada. Nosotros no aceptamos que este Estado dictatorial esté diciendo que no va a pasar algo y en unos meses vemos que sí pasó. Necesitamos un gobierno social, un gobierno social de derecho, un gobierno que escuche a la población, que escuche a su base, que escuche a su gente y que le dé soluciones realmente. Señor Iván Duque y su impopularidad bien ganada es porque no escucha al pueblo, solo escucha a un empresariado y legisla para él. Que estas exenciones de impuestos que ha hecho este Estado, ¿en qué han beneficiado al empleo? El desempleo sigue subiendo y nosotros, lo que usted le exenciona a otros lo está pagando el pueblo a través de un IVA que es uno de los más altos
del continente y del mundo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el IVA? ¿Hasta el 20, hasta el 26, como en algunos países? Ojo con eso, con el pueblo colombiano. Los invitamos a participar masivamente en este paro, porque aquí tiene que haber un cambio en la política económica de este Estado. Pues le agradecemos a Guillermo Ordóñez Gutiérrez, presidente de SUTEP del Valle del Cauca, y pues la preocupación es en términos generales, no de un periodista, de todos los colombianos, de la situación que se está viviendo, no solamente por el aspecto de salud, que para mí es un sofisma, en algún momento se toma como un sofisma de distracción para no permitir que se conozcan ciertas situaciones como es la que ha denunciado hoy el presidente de SUTEP del Valle del Cauca. Le agradezco mucho, Guillermo, su participación, y esperamos que se entienda lo que se va a realizar el 25 de este mes como un paro de los educadores, y obviamente acompañarlos en este descontento que tenemos todos los colombianos por la forma de administrar nuestro país. Muy amable, Guillermo. A ustedes por la invitación a este programa, y esperemos que el paro del 25 sea bastante amplio. Y obviamente es un paro pacífico, aquí no va a haber encapuchados, o por lo menos se van a rechazar si llegan a infiltrarse estos encapuchados, Guillermo, obviamente. Nuestro paro es pacífico, nosotros no aceptamos ninguna forma de violencia. Los paros de los maestros y de la comunidad es pacífica, como lo dice la Constitución, y rechazamos toda forma de violencia. Nos vemos en 8 días, cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la Verdad y la Amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.